Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Wilber Juan Carlos Espada Janco, soy estudiante de la Universidad Privada Domingo Sabio, de la carrera de Derecho. Actualmente me llevo cursando la materia de métodos alternos de resolución de conflictos con la doctora Silvia Giselle Crespo Amullo. En esta oportunidad vamos a dar a conocer 4 parámetros dentro de nuestra normativa jurídica que se encuentran en los métodos alternos de resolución de conflictos, que son la conciliación, la mediación, la negociación y el arbitraje. Vamos a tocar de estos puntos lo que son los conceptos, características, las ventajas, las desventajas y su procedimiento. Iniciamos con la conciliación. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un método alternativo de solución de controversias a que las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y voluntariamente. Estas pueden acceder antes o durante el procedimiento judicial o arbitrario, con la colaboración de un tercero denominado conciliador. Tipos de conciliación: tenemos la conciliación extrajudicial, plasmada en la ley 708, y la judicial, que se encuentra en la ley 025. No podrán someterse a la conciliación los siguientes aspectos: las propiedades de los recursos naturales, los títulos otorgados sobre las reservas fiscales, cuestiones que afecten al orden público y cuestiones referidas a bienes y derechos de incapaces, y cualquier otra determinación que se encuentre dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Se caracteriza por que es un proceso voluntario en que las partes involucradas en un conflicto intentan llegar a un acuerdo a través de un tercero. El acceso a la administración de justicia y a la solución alternativa de conflictos que pueden realizarse por fuera o dentro de un proceso judicial. Es un proceso flexible que permite a las partes definir el tiempo, la estructura, el contenido y el procedimiento de la conciliación. Y es un proceso inmediato. Dentro de lo que son las ventajas, tenemos que evita el desgaste de tiempo, dinero que puede generar un juicio ordinario, y es un procedimiento gratuito, imparcial y confidencial. Es un procedimiento eficaz y eficiente, facilita las organizaciones dentro de la vida profesional y personal. Y dentro de las desventajas tenemos que requiere la voluntariedad de las partes para someterse a una conciliación. Caso contrario, no puede haber conciliación. Las partes deben ceder sus pretensiones, existe el riesgo de que las partes incumplan los acuerdos y no todas las materias son conciliables. En el procedimiento lo dividimos en 9 fases, que son, en primera instancia, como número 1, los arreglos preparatorios; posterior al número 2, los discursos de apertura; el número 3, declaración inicial de las partes; el intercambio de opiniones; y como 5, la esclarecimiento de los problemas de puntos de conflicción; y sexto, generación de un acuerdo; séptimo, preparación de un acuerdo; el octavo, el cierre y la recomendación; y por último, el noveno, el seguimiento. Pasando a la otra etapa, que es la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un proceso de comunicación, de participación voluntaria, donde un tercero imparcial, debidamente capacitado, ayuda a las partes involucradas en un conflicto a buscar una solución por sí mismas. El mediador cumple el rol de puente de comunicación entre las partes. El mediador, a diferencia del conciliador, no ofrece posibles soluciones. No podrán someterse a la mediación los siguientes aspectos: conflictos que afecten al orden público, conflictos de orden penal, conflictos de violencia familiar, cuando las partes amenazan en un proceso judicial y cuando ninguna de las partes desea llegar a un acuerdo. Características: se caracteriza porque es colaborativa, controlada y confidencial, es voluntaria y se puede abandonar en cualquier momento, tiende al acuerdo y o reparación basada en principios de ganar-ganar, tiene una estructura y técnicas específicas, pero no están sujetas a reglas procesales. No implica la figura de un abogado ni asesor jurídico. Las ventajas tenemos que reduce la obstaculización a la comunicación entre las partes, realiza el máximo de la exploración de las alternativas y atiende las necesidades de todos los que intervienen. Proporciona un modelo para futuras resoluciones de conflictos. Y dentro de las desventajas, no se puede obligar a las partes a participar, excepto cuando hay una orden judicial. También tenemos la necesidad de establecer un procedente legal o cuestiones de procedimiento complejas involucradas. Las partes con la autoridad para resolver no están disponibles o no están dispuestas a negociar. Puede o no ser rentable en algún caso particular. El mediador no pondera y o corrige las posiciones de las partes. Procedimiento lo basamos en 4 etapas. En primera instancia, la reunión inicial o previa a la mediación, el intercambio de información y opiniones sobre los puntos a generar el conflicto y encontrar puntos de coincidencia. Y por último, negociar la redactación de los acuerdos. Pasando al tercer punto, tenemos lo que es la negociación. ¿Qué es la negociación? La negociación es una situación donde 2
o más partes independientes reconocen divergencias en sus intereses y deciden intentar un acuerdo a través de la comunicación. Las partes intentan, por un lado, por sus propios recursos, pero necesitan los recursos de la otra parte, ceder algo a cambio de algo. Tipos de negociación. Tenemos los tipos de negociación que son la negociación competitiva y la negociación colaborativa. Las características de la negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes con el objeto de llegar a un común de acuerdo. Es un medio para alcanzar un fin de manera no violenta, implica la identificación de intereses y necesidades de ambas partes. Las partes que negocian se necesitan mutuamente. Las ventajas permiten conseguir algo que se desee o se necesita mediante un proceso de comunicación. Ayudan a resolver conflictos de intereses utilizando el diálogo. Favorece a las partes involucradas que puedan obtener un beneficio. Facilita a las personas que pueden compartir sus puntos de vista. Dentro de las ventajas de la negociación, desventajas tenemos que el tiempo y los recursos de la negociación pueden ser limitadas. Posible desigualdad en el poder. Puede existir una desigualdad en el poder entre partes involucradas. El riesgo de conflictos sin resoluciones, posibles pérdidas de reputación y necesidad de habilidades para negociar. Pasando al último punto tenemos lo que es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un método alterno de resolución de conflictos por el que las partes deciden resolver sus controversias en sedes distintas de la judicial. Tipos de arbitraje. Tenemos el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc o independiente. El arbitraje se caracteriza ¿por qué? Porque es consensual, las partes seleccionan un árbitro o árbitros, el arbitraje es neutral, el arbitraje es un procedimiento confidencial, las decisiones del tribunal arbitral es definida y de fácil ejecución. Ventajas. Las partes eligen al árbitro, lo garantizan y la imparcialidad y la confidencialidad del árbitro. El arbitraje es más rápido, menos costoso, ya que se evitan los largos plazos de los peritos judiciales. El arbitraje evita las hostilidades y el fomento de las participaciones. El laudo arbitral tiene la misma fuerza que una sentencia judicial y es difícil de impugnar. Dentro de las desventajas del arbitraje tenemos que ambas partes renuncian a su derecho de la apelación, lo que puede generar insatisfacción e injusticia. Los honorarios del árbitro pueden ser elevados y no rentables si el asunto es complicado, pero la cantidad de dinero está en juego es modesto. No todas las materias pueden ser objeto de arbitraje, solo los que son libres, disponibles y conforme a derechos. Procedimientos dentro del arbitraje. Se le procede a través de 4 etapas, que son, en primera instancia tenemos la etapa inicial, la etapa de méritos, etapa de elaboración, de emisión de laudos arbitrales y por último la etapa recursiva. Muchas gracias.